Abran paso. Soy enfermero. La voz atravesó el caos del salón mientras Lucas Michei yacía inmóvil en el suelo de mármol. Su smoking negro contrastaba marcadamente con la piedra blanca. Pero la mujer que se apresuraba a allanar su vida era alguien a quien había despedido hacía exactamente un año. La misma mujer que le había tomado la mano a su esposa moribunda cuando no soportaba mirarla. La lámpara de araña de cristal proyectaba una luz dorada sobre la gala benéfica de Michei Kerr. Pero lo único que los 200 distinguidos invitados pudieron ver fue a su anfitrión desplomándose en medio de su discurso, agarrándose el pecho con el mismo gesto desesperado que su difunta esposa Sara había hecho en sus últimos días. Lucas Michei había pasado 3 largos años construyendo muros alrededor de su corazón dañado. Desde que el cáncer se llevó a su amada esposa Sara, se había transformado de un médico compasivo en algo más duro. Un director ejecutivo que valoraba los datos fríos por encima de las emociones cálidas, la eficiencia despiadada por encima de la empatía humana. Su empresa, Micheyare, se había convertido en la empresa de tecnología médica más rentable de toda la costa este. ¿Pero a qué devastador precio? La lujosa gala de esa noche debía celebrar su último logro, un revolucionario sistema de monitoreo que prometía salvar miles de vidas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, el propio Lucas moría lentamente en su peligrosa condición congénita, oculto a todos, incluyendo a su preciosa hija de 7 años, Sophie, quien, sentada en la mesa infantil cercana, dibujaba en silencio enfermeras con alas de ángel y sonrisas amables. Al fondo del elegante salón, Hallie Monroe se ajustaba su insignia de voluntaria con las manos que una vez salvaron innumerables vidas en el hospital de Lucas. No debería haber estado allí esa noche. Un año atrás, la había despedido por violar el protocolo. Aunque la verdadera razón era mucho más simple e infinitamente más dolorosa. Ella había sostenido la mano temblorosa de su esposa moribunda durante esos últimos y preciosos momentos, susurrándole consuelo. Cuando las máquinas no podían brindarle consuelo, le había cantado canciones de cuna a la pequeña Sophie. Cuando la niña no pudo dormir en la incómoda silla del hospital, su pequeño cuerpo se encogió ante un dolor demasiado grande para su diminuta figura. Y miró a Lucas con ojos que veían a través de su armadura cuidadosamente construida al hombre destrozado y roto que había debajo. Esta noche, no regresaría por él, sino por el sagrado recuerdo de Sara, quien una vez le hizo prometer que cuidaría de las 2 personas que más amaba en este mundo. Mientras Lucas comenzaba su discurso preestablecido sobre eliminar los peligrosos errores humanos de la atención médica mediante la tecnología, su voz se debilitaba cada vez más con cada palabra cuidadosamente elegida. La amarga ironía no pasó desapercibida para Hallie. Aquí estaba un hombre brillante que había pasado 3 años atormentados intentando arrebatarle el corazón a la curación, y su propio corazón dañado estaba a punto de traicionarlo delante de todos los que importaban. Se acercó entre la multitud, sus instintos de enfermera experimentada anulando todo el dolor que le había causado a su alma herida. Porque a veces las historias más poderosas y conmovedoras no tratan de familias perfectas. Se trata de personas rotas que encuentran el coraje para amar de nuevo. Y ahora Lucas Michei estaba a punto de descubrir que la mujer compasiva a la que había rechazado era la única que podía salvarlo del borde de la muerte. Pero ¿por qué había regresado realmente para salvar al hombre que destruyó su carrera? El elegante salón de baile se había convertido en un caos. Invitados elegantes se adelantaban, teléfonos carísimos aparecían de sus bolsos de noche. Alguien gritaba estridentemente de fondo. Pero la voz autoritaria de Hallie había atravesado el pandemonio como el bisturí de un cirujano al caer de rodillas junto al cuerpo inmóvil de Lucas. Sus dedos expertos encontraron de inmediato su muñeca, su oído entrenado se apretó contra su pecho. Un pulso débil e irregular, trabajoso, respirando, justo lo que más temía. A su alrededor, la élite médica que había construido sus prestigiosas carreras con tecnología de vanguardia permanecía paralizada como estatuas, con sus manos impecables, limpias y completamente inútiles en una crisis real. Que alguien llame al 911 inmediatamente, ordenó con absoluta autoridad,
ya inclinando la cabeza hacia atrás, revisando con pericia sus vías respiratorias con falta de práctica. Sus manos se movían con la inquebrantable certeza que emanaba de años de elegir la acción decisiva en lugar del permiso cuidadoso, el corazón humano, en lugar del protocolo rígido. Las mismas manos que finalmente le habían costado este trabajo que una vez amó. El doctor Marcus Kleene se cernía nervioso sobre ella, con su confianza habitual quebrantada. Señorita Monroe, de verdad no creo que deba hacerlo. Está sufriendo una arritmia peligrosa, interrumpió con firmeza, sin apartar la vista del rostro pálido de Lucas. A menos que quiera explicarle personalmente a su pequeña hija por qué su padre murió en su propia gala benéfica, le sugiero encarecidamente que me deje trabajar sin interferencias. Sophie se había liberado de la mesa de los niños. Sus pequeños pies repiqueteaban sobre el mármol mientras corría hacia el creciente círculo. Hallie. El nombre se le escapó como una oración. En todos los rostros que la rodeaban, su gordo. Ella. Solo una le resultaba familiar. Solo una estaba a salvo. Las manos de Hallie no dejaban de moverse, revisando sus signos vitales, monitoreando su respiración. Pero sus ojos se encontraron con los de Sophie. Oye, cariño, ¿recuerdas lo que te enseñé a ser valiente? La niña asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El corazón de tu papá está solo descansando un poco. Pero ahora estoy aquí, ¿de acuerdo? Tal como le prometí a tu mamá. La unidad de cuidados intensivos zumbaba con precisión mecánica, los ventiladores respiraban con regularidad, los monitores emitían sus ritmos electrónicos, el sonido constante de las máquinas trabajando incansablemente para mantener vivo a Lucas Mitchell. Se debatía entre un sueño intranquilo y una conciencia nublada. Su cuerpo maltratado luchaba desesperadamente por sanar lo que el orgullo y la terquedad casi habían destruido. Cuando finalmente abrió los ojos del todo, lo primero que vio no fue el techo blanco estéril ni los monitores parpadeantes. Era Hallie, sentada tranquilamente en la silla de visitas habitual, con su credencial de voluntaria aún prendida en su suave cardigan, observando sus constantes vitales con la mirada experta y atenta de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir en habitaciones exactamente como esta. ¿Sigues trabajando aquí? Su voz era áspera como el papel de lija, confundida y desorientada. No, respondió Hallie con cuidadosa neutralidad, con un tono profesionalmente distante que dolía más que la ira pura. Me ofrecía como voluntaria para el evento de esta noche, y soy quien mantuvo tu corazón latiendo el tiempo suficiente para que llegaran los paramédicos. Intentó desesperadamente procesar esta información abrumadora. La mujer a la que había despedido fríamente, salvándole la vida, sentada tranquilamente junto a su cama de hospital como si nunca la hubieran obligado a irse. Antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, un fuerte alboroto estalló en el pasillo. La voz de Sophie, aguda y aterrorizada, se mezcló con el tono cada vez más frustrado de una enfermera desconocida. Quiero a Hallie ahora mismo. Sophie lloraba histéricamente, alejándose de un miembro del personal bienintencionado que claramente no entendía la complejidad del apego y la pérdida de una niña de 7 años. Sin dudarlo un instante, Hallie se levantó con gracia de su silla y se dirigió a la puerta. Hola, cariño. Estoy aquí contigo. Sophie se lanzó a los brazos de Hallie como un misil, su pequeño cuerpo temblando con violentos sollozos que parecían demasiado grandes para su diminuta figura. La otra enfermera retrocedió agradecida, visiblemente aliviada de escapar de la tormenta emocional mientras las manos suaves y experimentadas de Hallie acariciaban el cabello enredado de Sophie con infinita paciencia. SHH, pequeña. Papá está bien ahora. Mira, está despierto y nos observa a las dos. Lucas no pudo encontrar la voz para hablar. Solo pudo observar en silencio, atónito, como su hija, que había estado distante y emocionalmente retraída durante meses, se fundía por completo en el abrazo amoroso de esta mujer como si finalmente volviera a casa después de un largo y difícil viaje.
¿Qué secreto le había susurrado su esposa a Hallie antes de morir? Esa noche, Sophie recibió un permiso especial para pasar la noche en la habitación del hospital. La política habitual prohibía estrictamente que los niños durmieran en las áreas de pacientes, pero el doctor Kleene había hecho una rara excepción, quizás sintiéndose culpable por algo específico, aunque Lucas no podía imaginar qué podría ser. Dormitó a ratos durante la larga noche. Los potentes medicamentos hacían que todo pareciera distante y onírico. Pero poco a poco se despertó con el hermoso sonido de la voz de Hallie, suave y melódica, que provenía del rincón donde Sophie yacía plácidamente acurrucada en una cama improvisada construida con varias sillas juntas. Y así, la pequeña estrella aprendió que incluso cuando densas nubes cubrían su preciosa luz, quienes la amaban de verdad podían encontrar su suave resplandor en la noche más oscura. A Lucas se le heló la sangre. Reconoció esa historia íntimamente. Sara se la había contado con cariño cada noche durante años. El entrañable relato de su madre sobre una estrella que creía haber perdido su brillo para siempre. Era el favorito absoluto de Sophie, pero Lucas no había podido contarlo desde que Sara murió. Las palabras familiares siempre se le atascaban dolorosamente en la garganta, ahogándolo con recuerdos. ¿Cómo supiste esa historia en particular?, preguntó en voz baja cuando Hallie terminó el tierno relato. Ella levantó la vista, genuinamente sorprendida. Había dado por sentado que dormía plácidamente. Tu esposa me la contó cuando la cuidaba durante esas últimas semanas. Le preocupaba muchísimo que Sophie la olvidara. Pero después de su muerte, quería que recordara cada palabra, incluso si ella ya no podía estar allí para contarla. Lucas sintió que algo se quebraba y se movía dentro de su pecho. Esta vez no se trataba de su peligrosa afección cardíaca, sino de algo mucho más profundo y fundamental. Sara nunca mencionó que te había pedido que hicieras eso por Sophie. Ella intentaba protegerte de más dolor. Sabía que intentarías asumir absolutamente todo tú solo, llevarías toda la carga solo. La voz de Hallie era suave, pero absolutamente firme. Los amaba a ambos tan increíblemente. Mucho. Solo quería asegurarse de que no estuvieras completamente sola en tu dolor. Estas eran las historias conmovedoras que quería que Sophie recordara sobre personas que se preocupan lo suficiente como para cumplir promesas incluso después de que alguien ya no está. Por un momento de vulnerabilidad, los muros emocionales cuidadosamente construidos por Lucas se tambalearon peligrosamente. Casi se acercó a ella, casi le agradeció como es debido por este preciado regalo. Pero entonces su entrenamiento de supervivencia se activó con fuerza, la rígida distancia emocional que lo había mantenido funcional desde la muerte de Sara. La armadura que lo protegía de sentir algo demasiado profundo. Se giró deliberadamente, mirando los monitores parpadeantes en lugar de su rostro compasivo, eligiendo la seguridad sobre la conexión una vez más. A la mañana siguiente llegó el doctor Marcus Kleene con su portapapeles omnipresente y su trato profesional y profesional, pero sus ojos eran fríos como el invierno cuando se posaron en Hallie con inconfundible hostilidad. Señorita Monroe, no sabía que todavía estuviera en las instalaciones del hospital. No soy personal oficial, respondió con cautelosa serenidad. Estoy aquí de visita, nada más. De hecho, hay un problema grave con ese arreglo. La sonrisa de Klein era afilada como acero quirúrgico, cortante y precisa. He estado revisando a fondo sus credenciales profesionales desde el incidente de anoche. Su licencia de enfermería ha sido suspendida oficialmente a la espera de una investigación formal sobre varias violaciones graves del protocolo médico establecido. Lucas sintió que las duras palabras lo golpearon como un golpe físico en su pecho ya dañado. ¿Qué violaciones específicas? Métodos de tratamiento no autorizados que se desvían de los procedimientos aprobados. Interacción emocional inapropiada con los pacientes y sus familias. Incumplimiento deliberado de las órdenes directas de los médicos supervisores. La recitación clínica de Klein fue diseñada deliberadamente para profundizar en cada acusación cuidadosamente seleccionada para lograr el máximo impacto.
El incidente más grave involucró un intento no autorizado de reanimar a un paciente terminal utilizando técnicas no aprobadas por la Junta Médica Estatal. El rostro de Hallie palideció peligrosamente, pero su voz se mantuvo absolutamente firme a pesar del ataque. Ese paciente vivió otros 6 valiosos meses. Pasó 6 meses con sus nietos creando recuerdos que atesorarán para siempre. Eso no viene al caso, señorita Monroe. La cuestión es que el protocolo establecido existe por razones muy importantes. Alguien con la licencia suspendida no tiene ningún derecho a brindar atención médica en este hospital. Clene se volvió hacia Lucas con evidente expectación, con una expresión que exigía obediencia. Confío en que esté completamente de acuerdo en que no podemos permitir que sentimientos personales peligrosos comprometan la seguridad del paciente bajo ninguna circunstancia. La habitación se sumió en un profundo silencio, salvo por el pitido rítmico y constante del monitor cardíaco de Lucas. Sophie escuchaba atentamente desde su rincón, con su joven rostro serio y preocupado, mientras intentaba desesperadamente comprender qué discutían los adultos con tanta tensión. Lucas miró directamente a Hallie, esa mujer extraordinaria que había sostenido la mano de su esposa moribunda con infinita ternura, que le había cantado canciones de cuna a su hija afligida, que le había salvado la vida sin dudarlo un instante, a pesar de todo lo que había hecho para lastimarla. Esta mujer que había sido castigada cruelmente por preocuparse demasiado en un mundo que, de alguna manera, había olvidado cómo preocuparse. Tienes toda la razón, dijo finalmente, con la voz hueca, y vio cómo el expresivo rostro de Hallie se cerraba por completo como un portazo. No puedo dejar que las emociones se impongan al juicio profesional y al protocolo establecido. La señorita Monroe debe abandonar estas instalaciones inmediatamente. Klein continuó con evidente satisfacción. Seguridad la acompañará fuera si es necesario. No. La voz de Sophie atravesó la habitación como un cuchillo. Se levantó de golpe de su cama improvisada, con lágrimas corriendo por sus mejillas sonrojadas. No puedes obligar a Hallie a que nos deje. Sophie, cariño, empezó Lucas desesperado. La estás alejando igual que obligaste a mamá a irse. Las palabras estallaron en la niña con 7 años de dolor y confusión acumulados. Papá, estás obligando a Hallie a irse igual que mamá tuvo que irse. La terrible acusación flotaba en el aire como humo tóxico. Hallie se arrodilló junto a Sophie de inmediato, pero sus manos temblaban visiblemente por el esfuerzo de mantener la compostura. No pasa nada, pequeña. A veces, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles que los niños no entienden de inmediato. Pero salvaste la vida de papá. Deberías quedarte con nosotros para siempre. Por encima de la cabeza de su hija, los ojos de Hallie se encontraron con los de Lucas por última vez. En ellos, no vio ira ardiente, sino algo infinitamente peor. Una decepción total por el hombre que una vez creyó que podría ser. ¿Se daría cuenta Lucas de su error antes de que fuera demasiado tarde para arreglarlo? Después de que Hallie se marchara con silenciosa dignidad, la habitación del hospital se sintió completamente vacía y sin vida. Sophie había llorado hasta quedar exhausta en silencio, pero ella no miraba a su padre más que con fría decepción. Se sentó rígida en la silla de la esquina, su pequeño cuerpo deliberadamente apartado de él, aferrando algo preciado en sus manos temblorosas. Lucas intentaba dormir desesperadamente, pero una culpa aplastante lo carcomía mucho más que cualquier dolor físico en el pecho que hubiera experimentado. Los monitores emitían su constante ritmo mecánico, pero solo podía oír la devastadora acusación de su hija resonando sin cesar en su mente torturada. Sophie, dijo en voz baja, con la voz ligeramente quebrada. ¿Puedes venir aquí, cariño? Al principio, ella no se movió, obstinadamente manteniendo su protesta silenciosa. Luego, lenta y reticente, se acercó a su cama de hospital. En sus pequeñas manos había un dibujo cuidadosamente doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues se habían desgastado como la seda. ¿Qué es esa niña? Sin decir una sola palabra, se lo entregó con solemne ceremonia.
El papel mostraba 3 figuras detalladas sentadas juntas en un banco del parque. Una mujer de ojos amables e inteligentes y manos delicadas con uniforme médico, una figura más pequeña con coletas cuidadas, y otra mujer con cabello suelto y una sonrisa radiante y amorosa que parecía iluminar todo el dibujo. En la parte inferior, con la minuciosa impresión de Sophie, Hallie, mamá y yo juntas en el cielo. Lucas miró el dibujo en un silencio atónito, con un nudo en la garganta por la emoción abrumadora. ¿Cuándo creaste esta hermosa imagen? La semana pasada. Cuando estaba muy triste por extrañar a mamá. La voz de Sophie era apenas un susurro. Tuve un sueño especial en el que eran mejores amigas en el cielo, quiero decir. Y mamá le dijo a Hallie que nos cuidara porque ya no podía, pero quería asegurarse de que estuviéramos bien. El papel tembló violentamente en las manos de Lucas. Por primera vez en 3 largos años, le dolía el corazón, no por su peligrosa condición médica, sino por una pérdida pura y abrumadora. De la aplastante comprensión de que había estado tan obsesivamente concentrado en protegerse de sentir cualquier cosa que había olvidado por completo lo que significaba vivir de verdad. Sophie, necesito decirte algo importante. Sus palabras desesperadas fueron interrumpidas repentinamente por la alarma aguda y urgente de su monitor cardíaco. El pitido irregular llenó la habitación con un sonido aterrador mientras su pecho se oprimió con un dolor genuino, real y más aterrador que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. El ritmo cardíaco de Lucas se disparó hasta una peligrosa arritmia potencialmente mortal justo cuando el personal del turno de noche, que era mínimo, comenzaba sus rondas. El doctor Klene asistía a una prestigiosa conferencia médica en otro estado. El cardiólogo de guardia estaba en cirugía de emergencia con otro paciente crítico y todo el hospital estaba completamente desbordado por un devastador accidente automovilístico que acababa de llegar con múltiples víctimas. Sophie observó con absoluto terror cómo su padre se retorcía en la cama, con el rostro adquiriendo un aterrador color gris con cada respiración dificultosa. La enfermera de noche intentó todo lo que estaba a su alcance para estabilizarlo, pero nada funcionaba. Su corazón dañado fallaba rápidamente y se les agotaba el tiempo y las opciones. Por favor, susurró Sophie desesperada al guardia de seguridad que había sido apostado afuera de su habitación para el monitoreo rutinario. Por favor, llama a Hallie. Ella sabrá exactamente qué hacer para ayudarlo. El guardia parecía realmente inseguro de romper el protocolo. Cariño, de verdad que no puedo. Por favor. La voz de Sophie se quebró en fragmentos desesperados. Una niña llamada Sophie te ruega que la encuentres ahora mismo. Por favor, no dejes que mi papá muera. Ella sabe cómo ayudar con historias conmovedoras y cómo curar el corazón de las personas. Algo en la súplica absolutamente desesperada de la niña conmovió el corazón compasivo del guardia. A pesar de todas las normas y órdenes directas, hizo la llamada prohibida. Hallie llegó en 15 minutos, todavía con la ropa de calle de estar en casa, sin molestarse en pedir permiso ni explicar a nadie su presencia no autorizada. Echó un vistazo experto a los alarmantes monitores y se abrió paso entre el confundido personal nocturno con absoluta autoridad. Su ritmo está completamente mal. Esto no es una arritmia estándar. ¿Cuándo empezó exactamente este episodio? Hace unos 10 minutos, la nerviosa enfermera de noche respondió. Hemos probado todos los protocolos estándar disponibles, pero esto no es estándar en absoluto. Las manos de Hallie ya se movían con la eficiencia de una práctica, ajustando la configuración del monitor, comprobando los signos vitales con precisión experta. Tiene una rara condición congénita que no responde a los tratamientos típicos. Requiere un enfoque completamente diferente. Colocó las manos firmemente sobre el pecho de Lucas, comenzando el tipo de reanimación especializada que había aprendido, no de los libros de texto, sino de años de negarse rotundamente a dejar que la gente muriera bajo su cuidado, sin importar lo que exigieran los protocolos oficiales. Sophie agarró el brazo de Hallie con fuerza. Su voz se quebró por la emoción. Salva a mi papá como intentaste salvarlo. Amo a mi mami.
Las desgarradoras palabras flotaban en el aire como una oración mientras Hallie trabajaba con intensidad concentrada, con las manos firmes y seguras, incluso mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Pero, ¿respondería el corazón de Lucas a las mismas manos que una vez sostuvieron a su esposa moribunda? Cuando Lucas abrió los ojos esta vez, lo primero que hizo fue llorar abierta y completamente, no el dolor cuidadoso y controlado que solo se había permitido en momentos privados durante los últimos 3 años tortuosos. Era una emoción cruda y abrumadora por su amada esposa, por su preciosa hija, por la extraordinaria mujer que seguía salvándole la vida a pesar de todas las razones para no preocuparse más por él. Gracias, Hallie, dijo entre lágrimas. Gracias por todo. Estaba sentada junto a su cama de nuevo, pero esta vez Sophie estaba acurrucada cómodamente en su regazo, ambos observándolo con ojos preocupados pero esperanzados que parecían ver directamente a través de su alma. Nos asustaste muchísimo, dijo Sophie en voz baja, con la voz aún temblorosa por el miedo. Yo también me asusté, pequeña. Lucas intentó incorporarse, hizo una mueca por el esfuerzo y se recostó contra las almohadas con un profundo suspiro. Sophie, te debo una disculpa sincera por haber alejado a Hallie de nosotros, por todo lo que he hecho mal. Su hija estudió su rostro con la expresión seria e intensa que había mostrado con demasiada frecuencia últimamente, buscando la verdad. Luego metió la mano en su colorida mochila y sacó un trozo de cartulina cubierta de brillantes marcas de crayón. Hice esto mientras dormías, dijo tímidamente, entregándoselo con ambas manos. El papel estaba titulado Contrato Oficial de Enfermería en cuidadas letras mayúsculas. Debajo, con la sincera letra de Sophie de 7 años. Estoy de acuerdo en que Hallie puede ser mi madre suplente si papá dice que sí. Es muy buena arreglando corazones y haciendo que la gente se sienta mejor. Y se sabe todas las historias favoritas de mamá. Me hace sentir segura. Por favor, firma aquí. La cara de Hallie se sonrojó de vergüenza. Sophie, cariño, no puedes simplemente. Lucas interrumpió su voz, cada vez más fuerte y convencida. Creo que esto podría. Será el contrato más importante que me hayan pedido firmar en toda mi vida. Y miró a Hallie. La miró de verdad por primera vez. Esta mujer extraordinaria que había amado a su esposa incondicionalmente, que había cuidado a su hija con infinita paciencia, que le había salvado la vida 2 veces sin pedir nada a cambio. Esta mujer a la que había rechazado porque su genuina compasión le recordaba todo lo valioso que había perdido. Una vez pensé que eras demasiado sensible para ser enfermero profesional, dijo en voz baja, con la voz cargada de arrepentimiento. Estaba completamente equivocado. Has hecho mucho más que ejercer la medicina. Me has recordado lo que realmente significa tener un corazón que valga la pena salvar. Sophie se balanceó ligeramente en el regazo de Hallie, emocionada. Entonces, ¿firmarás mi contrato? Lucas sonrió genuinamente por primera vez en años. La expresión llegó a sus ojos y transformó todo su rostro. Haré mucho más que eso, cariño. Hallie, me gustaría ofrecerte formalmente que vuelvas a trabajar. Jefe de relaciones con los pacientes con plena autoridad para cambiar la forma en que tratamos a las personas, no solo sus afecciones médicas, sino también su propio departamento, su propio presupuesto, sus propias reglas. Y, personalmente, la voz de Hallie era apenas un susurro, temerosa de la esperanza. Lucas, personalmente, le tomó la mano con dedos temblorosos. Me gustaría dejar de huir de quienes nos quieren si nos aceptas, a ambos, a pesar de todo lo que te he hecho pasar. Cuando Hallie sonrió entre lágrimas, fue como ver salir el sol después de la noche más larga y oscura. Sophie aplaudió con alegría e inmediatamente comenzó a planear el nuevo dibujo familiar. Pero ¿sobreviviría su segunda oportunidad de ser feliz a los desafíos que se avecinaban? La cinta de seda se extendía elegantemente a lo largo de la entrada del ala más nueva del centro médico Michel Care. Pero estas instalaciones no eran como los edificios estériles y tecnológicos que Lucas había construido antes.
El hermoso letrero sobre las puertas decía: el Centro Saramichei para el Cuidado Emocional, apoyando a niños que han perdido a sus padres. Hallie se paró con confianza en el podio, luciendo el vestido azul marino que Lucas le había elegido cuidadosamente para esta ocasión especial. Su anillo de compromiso reflejaba la cálida luz de la tarde y capturaba las estrellas. En la primera fila, Lucas se sentó orgulloso con Sophie, quien lucía una versión en miniatura del vestido de Hallie y aferraba un dibujo que había hecho específicamente para esta celebración. Cuando Saramichei se estaba muriendo, Hallie comenzó a escuchar su voz con claridad entre la multitud reunida de familias y profesionales médicos. Me hizo prometer algo que cambió mi comprensión de la sanación. Para siempre. Me pidió que recordara siempre que sanar no se trata solo de salvar vidas. Se trata de dar a las personas razones genuinas para querer vivir. Creía que las historias más poderosas y conmovedoras provienen de familias que se negaron a darse por vencidas. Lucas sintió una opresión en el pecho, pero no por su condición cardíaca. Por un amor puro, abrumador y perfecto. Este centro existe porque hemos aprendido que el corazón, ya sea literal o metafórico, solo funciona plenamente cuando las emociones no se extirpan quirúrgicamente. Cuando recordamos que cada paciente es el mundo entero de alguien, lo es todo para alguien. Entre el público, Lucas notó la notable ausencia del Dr. Kleene. La exhaustiva investigación interna había revelado años de imponer protocolos rígidos a pacientes humanos, y su jubilación anticipada había sido fuertemente recomendada. En su lugar se sentó la nueva jefa de personal, una mujer compasiva que se había formado con Hallie y compartía su creencia fundamental de que la compasión no era una debilidad profesional, sino la mayor fortaleza de la humanidad. Después de la ceremonia, mientras las familias recorrían las nuevas instalaciones con sus cómodas salas familiares, espacios de arteterapia y jardines curativos diseñados para la recuperación, Lucas se encontró a solas con Hallie en el jardín conmemorativo de Sara. Le habría encantado esto, dijo Hallie en voz baja, tocando la placa de bronce con la foto de Sara sonriendo. Ella te amaba, respondió Lucas simplemente. Por fin soy lo suficientemente inteligente como para entender por qué. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esta vez, no te despido. Te pido que seas mi familia de verdad para siempre. La propuesta no fue de rodillas ni grandilocuente. Fue tranquila, honesta, como siempre lo había sido todo lo real entre ellos. Hallie rió entre lágrimas de felicidad. Sí, siempre. Sí, para siempre. Sí. Sophie apareció de detrás de un rosal en flor, sonriendo ampliamente con satisfacción. Sabía que dirías que sí. Mira, lo que dibujé para nuestra foto familiar. El nuevo dibujo mostraba 3 figuras, bajo un brillante cielo estrellado. Pero esta vez eran 4. Sophie había añadido una pequeña estrella brillante sobre ellas, velando por su nuevo comienzo con amor. En la parte inferior, había escrito: nuestras conmovedoras historias nunca terminan. ¿Qué pensaría Sara si pudiera verlos? ¿Por fin completos como familia? Mientras el sol se ponía con sus brillantes colores sobre el centro Saramichei, Lucas, Hallie y Sophie caminaban de la mano por el tranquilo jardín conmemorativo. La pequeña charlaba emocionada sobre las familias a las que habían ayudado hoy, sobre los niños que por fin habían vuelto a sonreír, sobre los padres que habían aprendido que estaba bien llorar y sanar. Papá, dijo Sophie de repente, ¿crees que mamá puede vernos? Lucas miró las primeras estrellas que aparecían en el cielo que se oscurecía. Luego, a la mujer a su lado que le enseñó que el amor multiplica en lugar de dividir esa abertura. Tu corazón no te debilita. Te hace completamente completo. Creo que nos ve perfectamente, cariño. Y creo que está muy orgullosa de nuestra familia. Porque esta no es solo otra de esas historias sencillas y conmovedoras. Se trata de la verdad de que algunos lazos sobreviven a la muerte y que el amor encuentra la manera de sanar, incluso los corazones más rotos. Y que a veces las personas que alejamos son exactamente las que necesitamos para volver a casa.